No sé cuántos de vosotros conocíais todos los beneficios del agua, ¿vale? Este vídeo nos lo resume así uno, otro, pero bueno, que podéis encontrar tutoriales y si no, preguntarle a las abuelas, porque eso tú no tenga lo que tenga, tú bebe mucha agua, que el agua siempre es buena. Y es verdad que todos sabemos que el agua es fuente de vida, pero bueno, también si no tiene orden es causa de muerte, pero vamos a ver hoy que el agua también hace otra cosa que, si me apuras, es muchísimo más importante. ¿Que por dónde van los tiros? Pues nada, quedaros con nosotros en el programa de hoy y saldremos de dudas. Estamos nuevamente en la iglesia de San Mateo, así que veniros con nosotros para adentro y vamos a ver que el agua también sirve para algo más. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy hemos cambiado un poco. Siempre nos vamos al altar mayor y hoy nos hemos venido a la pila bautismal de aquí de la iglesia de San Mateo, que está en un rinconcito. Ahora cuando salgamos, los que conocéis la iglesia lo ubicaréis, que es una de las capillas que siempre en las iglesias más antiguas, o digamos, o litúrgicamente, al ser el sacramento de entrada, estaba lo más cerca de la puerta. Y por eso veis que tenemos el techo más antiguo, mudéjar, aquí fantástico, en esta iglesia de San Mateo. Pues vamos con el bautismo del Señor, ¿vale? Que resulta que, bueno, ahí al fondo lo tenemos, no sé si lo veis en el cuadro. No hay, madre mía, no hay libros y se han escrito miles de cosas los teólogos porque Jesús se bautiza. Sí, precisamente el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Todos conocemos esta figura de Juan Bautista, convertíos, está cerca del reino de los cielos, se acercaban los fariseos, los soldados, y a todos les decía, pues bueno, oye, que había que convertirse y que hay que cambiar, todos los pecadores iban allí a bautizarse, etc. Y ahora resulta que en medio de esa fila de pecadores se nos mete Jesús. Y alguno podrá decir, pues ¿para qué si no tiene pecado, no? Pues a ver, vamos a hacer un recorrido, intentaré en unos minutos, de lo que significa el agua. Hemos empezado con un vídeo de los beneficios del agua. Vale, ¿cuántos sistemas religiosos, religiones, tienen ritos de purificación? Pues yo diría que prácticamente todos. Si nos vamos al mundo hebreo, que es de donde viene el cristianismo, nos encontramos, y cuando vayáis a Tierra Santa, ya los que fuimos las vimos, la cantidad de mikvah que hay para hacer los ritos de purificación. Por tanto, el rito de purificación del bautismo de Juan no era algo ajeno a los hebreos, no les chirriaba, no era una cosa como decir, uy, qué cosa tan rara, ¿no? Era entendido dentro de la cabeza de un hebreo que era un rito de purificación, o bien de las mujeres después de su regla o después de un parto, se purificaba, etcétera, o los pecadores y las personas para quedar puro, pues para el servicio del templo o simplemente como una purificación. Juan añade, digamos, ese aspecto de ya no una purificación física, sino una conversión de vida, ¿vale? O sea, que el pecado, las manchas del pecado no se ven físicamente, pero están, ¿vale? Y por tanto, hablar de un rito de purificación ya fue una novedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que Cristo se ha metido, y ahí es donde vemos que se ha hecho hombre. Hace 8 días estábamos celebrando la Navidad, los Reyes, etcétera, y para los que no lo sabéis, todavía estamos en tiempo de Navidad. La Navidad no termina con la fiesta de los Reyes, sino que termina con el bautismo del Señor. Y resulta que Cristo hace esta manifestación, ¿vale? O sea, los griegos ortodoxos, la Iglesia ortodoxa considera, digamos, la Epifanía, que tiene como la manifestación a los reyes y la manifestación en el bautismo. Este es mi Hijo, ¿vale? Cristo se ha bautizado no porque necesite convertirse, sino para santificar el agua y para, digamos, hacerse uno con todos los pecadores, ¿no? Después morirá en la cruz como un malhechor
y precisamente para perdonar los pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y santificar el agua para que ese bautismo no solamente sea un deseo de conversión, sino que sea algo mucho más grande, que es lo que hemos recibido y lo que vivimos, pues todos los bautizados. Bueno, digo vivimos teóricamente, porque vamos a empezar a recordar las cosas que el bautismo nos da y quizá alguno puede decir, pues a mí si eso me lo han dado yo no me he enterado, o por lo menos no veo los efectos. El bautismo, la mayoría de nosotros quizá nos hemos bautizado de pequeños porque nuestros padres, pues recién nacidos, nos llevaron. Que por cierto, paréntesis, tenéis que celebrar el día de vuestro bautismo. Todos celebramos el día de nuestro cumpleaños, pero ¿cuántos de los que estáis al otro lado de la cámara sabéis cuál es el día de vuestro bautismo? Pues hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque ese día nacimos para el cielo. Ese día, lo que se dijo en el Jordán de tú eres mi hijo, se empezó a decir de ti y de mí. Ahí hemos nacido para el cielo. Ha sido borrado el pecado original, que es esa tendencia que todos experimentamos pues hacia el mal, ¿vale? Eso, sí, todos queremos ser buenas personas, pero al final no nos sale, ¿vale? O sea, sí, eso nos pasa a todos. Y precisamente, pues el pecado me tira hacia el mal, pero también es verdad que el bautismo y la gracia me tira hacia la santidad. Y ahí es donde vamos, ¿no? ¿Quién gana? Pues a ver, lo que más alimentes, ¿vale? Si no alimentas tu vida de fe, pues el pecado se te come, aunque estés bautizado, ¿no? Pero si tu bautismo crece dentro de ti, por la oración, por los sacramentos, por una vida de fe, pues este se come al otro, ¿no? Y también nos incorpora a la Iglesia, ¿no? Esto es enorme, ¿no? Porque no solamente hacer parte de la Iglesia es hacer parte pues, de un club, de una asociación, sino que es hacer parte de una familia, ¿no? Y vivir como hijos de Dios, que nos ha quitado los pecados, que nos da su misericordia y la capacidad de renacer, ¿no? Hay un segundo bautismo, que así lo decía Juan Pablo II, que tuvo que sacar un poquito y dar algunos toquecillos como diciendo, oye, señores, que lo de confesarse no es un artículo de lujo, ¿eh? Que confesarnos es volver a nacer, ¿no? Es cierto que cuando un adulto se bautiza, recibe el perdón de todos los pecados cometidos hasta ese momento. Y los que nos hemos bautizado de pequeños tenemos la posibilidad de renacer y volver a nacer cada vez que nos confesamos. Sé que a muchos os cuesta un montón confesaros porque tú dices, qué vergüenza contarle yo a un hombre como yo qué es lo que me pasa, ¿no? Ya os digo que menos mal que os confeséis con seres humanos porque os entendemos perfectamente. Yo muchas veces cuando la gente viene a confesarse, ¿no? Y dicen, no sé si usted me entiende, y digo, no te voy a entender. Si me pasa, muchas veces nos pasa lo mismo. Pero precisamente este volver a nacer es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Pues hoy es un día para reconocer y celebrar que Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y esto es muy gordo, ¿no? Esto es muy gordo. Que Dios es tu Padre, que cuida de ti, que te corrige, que te dice la verdad, que te protege, que te cuida, que está siempre contigo y sobre todo, lo más importante, que te quiere con locura. Los que sois padres, sabéis cómo se quiere un hijo y cuánto lo quieres. Es muy llamativo que cuando vas a un centro penitenciario, a una cárcel, ¿vale? Los padres hacen fila para ir a ver a sus hijos que están ahí dentro, porque son los únicos que pueden ver a su hijo más allá del cartel del delincuente. Toda la sociedad, este es un ladrón, este es un no sé qué, pero el padre sabe que ese es su hijo, ¿no? Y es cierto que nosotros pues, tenemos nuestros pecados y tenemos nuestras miserias y pues Dios es el único que sabe ver a su hijo, nosotros, ¿no? Tú eres mi hijo, el amado, más allá de nuestras miserias, de nuestro día a día, ¿no? Y eso es fundamental que renazca dentro de nosotros. Vivimos en una sociedad que, sobre todo después del 7 de enero, que ha pasado ya esta efusividad navideña de bondad, pues hemos vuelto pues, a nuestro día a día y la sociedad es muy dura, hay mucha exigencia, no hay sitio para el error, para la equivocación, tenemos que hacer todo bien, tenemos que llegar a un montón de metas y necesitamos descansar como hijos que somos amados de Dios, que nos dio, pues eso, el bautismo y a partir de ese momento dijo y sigue diciendo cada vez que nos ve, tú eres mi hijo, mi amado, en ti me complazco. Lo dijo de Jesucristo y por el bautismo también de nosotros. Que así sea. Bueno, pues seguro que todos habéis estado en algún bautizo, algunos habréis bautizado a vuestros hijos y habéis visto que hay pues un montón de signos, que sí agua, que sí aceite, una vela que se enciende, el cura que va, el cura que viene, niño para arriba, niño para abajo, pero no siempre, a no ser que tú vayas a la preparación del bautismo como padre o padrino y el cura explique el significado de todos esos ritos, no todo el mundo sabe qué significan esos ritos. Así que sentaros,
atentos porque hoy vais a tener el lujo de que el Papa Francisco os explique qué significa cada uno de esos ritos del bautismo. Adentro. Los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. Che nome date al vostro bambino? Celeste. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados, para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en varios pasajes de la palabra de Dios que son recordados al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo, para que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en su muerte y con Él renazcan a una vida inmortal. Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo. Por eso se realiza la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Estos son dos hechos que están estrechamente unidos, pues no se puede seguir a Cristo con condiciones,
sino que hay que despojarse de todo lo malo para empezar la vida nueva de Cristo. La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe se realizza in primera persona del singular. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Esto indica que es una elección personal y responsable que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios y que no se reduce solo al momento del bautismo, sino que deberá acompañar todo el crecimiento y maduración de la vida cristiana. El rito central del bautismo, el lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad, en el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo. El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio del objeto sencillo del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Luego, la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ellos deriva. Desde los primeros siglos, los recién bautizados se revisten de una nueva vestidura blanca para expresar su condición recibida en el sacramento de criaturas transfiguradas en la gloria divina. Estamos llamados a preservar esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna, recorriendo el camino de la vida cristiana, cultivando las virtudes y sobre todo viviendo la caridad. El otro símbolo es la vela encendida en el cirio pascual, que indica que la luz procede de Cristo resucitado, de quien recibimos su esplendor y su calor. La vocación cristiana nos impulsa a caminar en la luz de Cristo y a perseverar en la fe. Los padres, como también los padrinos y las madrinas, tienen la responsabilidad de alimentar esta llama bautismal para que los más pequeños vayan creciendo en la fe. La celebración del bautismo se concluye con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Los niños recién bautizados aprenderán esta oración y lo que significa llamar a Dios Padre dentro de la Iglesia. Siguiendo con el bautismo, todos, como decíamos antes, hemos sido bautizos de bebés, pero cada vez más, es algo que está sucediendo en todas las diócesis, cada vez hay más adultos, jóvenes, mayores de edad, que no están bautizados y sienten esta llamada de Dios a ser parte de la Iglesia, a vivir como hijo de Dios, y son muchos, cada vez más, los adultos que piden ser bautizados. ¿Y por qué lo hacen? Pues muy sencillo. Quédate quieto, escucha, que te lo va a contar alguien de primera mano. Hola, me llamo Lucía, tengo 17 años y me bauticé hace 5 meses.
os voy a contar un poquito mi testimonio, mi proceso de conversión, el cual demuestra la grandeza de Dios y que el Señor puede hacer lo inimaginable. Crecí en una familia atea y muy alejada de la iglesia, por lo que no me educaron con valores cristianos y nunca conocí a Dios. Y según fui creciendo, me fui adentrando en ideologías, en movimientos muy alejados de Dios y empecé a juzgar un montón a la iglesia. O sea, me posicioné en contra y para mí la iglesia era de todo menos algo bueno. Yo creo que como la mayoría de adolescentes, en el momento en que entré en la adolescencia, empecé a sentir esa sed de Dios, ese vacío en mi corazón, pero que no supe reconocer, no sabía ni lo que era ni de dónde venía. Entonces, pues yo lo intenté llenar con muchísimas cosas del mundo, entre ellas creencias de la nueva era. O sea, yo practicaba meditación, yoga, ley de atracción, palabras de afirmación. O sea, mi vida dependía de un horóscopo. A mí esto me gusta compararlo con una cortina. O sea, yo no veía el vacío porque una cortina me lo tapaba, pero no me lo estaba llenando. Y bueno, en octubre del año pasado, mi madrina, que en ese momento no era mi madrina, decidió abrir un campamento virtual para católicos y yo entré. O sea, yo creo que fue como el Espíritu Santo dándome un empujón, en plan, te toca por aquí, tenemos que entrar. Así que bueno, entré. O sea, no sabría exactamente decir el por qué, porque yo creo que fue providencia de Dios y ya. Entonces, el campamento duraba 3 meses. Yo el primer mes les debatí todo, les cuestionaba muchísimo de su fe, siempre con respeto, pero les preguntaba mucho y estaba constantemente debatiéndoles. Y las personas que hicieron el campamento conmigo lo dicen, o sea, tenía una sed de Dios enorme y lo estaba intentando saciar cuestionándoles. Llegó el segundo mes, noviembre, y todo cambió radicalmente. O sea, yo sentí como a Dios tocándome la puerta y diciéndome, venga, o sea, te haces las maletas porque te vienes conmigo. Y me encanta poner de ejemplo una canción de Hakuna que dice, me lancé a buscarte sin saberte ver. Y así fue. O sea, yo a Dios ni le sentía, ni le veía, ni estaba 100% segura de todo si esto era verdad o era un simple cuento, pero aún así dije, va, para adelante. O sea, y con mis dudas, con mis miedos, pues empecé a ir a misa, me compré la Biblia, intentaba hablar con Dios, que yo había momentos que decía, me parece tan ridículo todo esto, o sea, estoy hablando con la nada, pero aún así como que perseveré y seguía haciéndolo. Y el tercer mes, diciembre, empecé a sentir a Dios. O sea, me sentía escuchada cuando rezaba, me sentía amada. Ya como que el Señor me empezaba a responder cosas que Él le cuestionaba. Entonces, sin pensarlo 2 veces, decidí que yo quería recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Uno de estos días, mi madrina me habló de Hakuna y miramos si había en Bilbao. Entonces, gracias a Dios sí que había. Y nada, me fui a una hora santa, me fui sola, sin conocer a nadie, pero la verdad que me acogieron, o sea, desde el principio hasta hoy, y o sea, fueron un amor conmigo. Me acuerdo que desde el primer día les dije que no estaba bautizada y que me quería bautizar. Yovaisa, que es el sacerdote, vamos, o sea, me dijo, nosotros nos encargamos, y así fue. O sea, esto fue en diciembre y en enero yo ya estaba recibiendo catequesis con los mejores catequistas. La catequesis duró 6 meses, desde enero hasta junio, y claro que la catequesis me ayudó muchísimo a mi formación, pero yo seguí formándome fuera de la catequesis solo durante esos meses. Yo leía muchísimo, veía un montón de vídeos, estaba todo el día con la Biblia en la mano. Me encantaba, o sea, me encantaba seguir aprendiendo y sobre todo fortalecer mi relación con Dios, porque yo tenía claro que en esos meses yo tenía que estar pegadísima al Señor, porque lo que iba a pasar el día de mis sacramentos iba a ser algo enorme, entonces yo tenía que estar preparada. La verdad que esos meses fueron una maravilla, o sea, esa espera fue increíble, pero sí tengo como un mal recuerdo, y fue que yo cada vez que iba a misa lloraba tanto en el momento de la comunión. Gracias a Dios entendí muchísimo ese sacramento y entendía la importancia de él, entonces el no poder comulgar, el ver a todo el mundo levantarse, me partía el alma y yo lloraba todos los días en misa. Pero bueno, llegó junio, el 5 de junio, me acuerdo que estaba preparándome en el hotel, con mis padrinos fuimos a la catedral, yo estaba temblando, me temblaba todo. Empecé la ceremonia, el primer sacramento fue el bautismo y obviamente maravilloso, y me acuerdo que en cuanto levanté la cabeza, o sea, empecé a llorar y no acabé de llorar hasta que se acabó la ceremonia entera, porque yo entendía la importancia de lo que acaba de pasar, o sea, ahora sí era hija de Dios al 100%. Algo que a día de hoy sigo recordando con muchísimo cariño es que cuando yo salí de la pila bautismal estaba mi madrina
y me acerqué a ella para abrazarla y lo primero que me dijo fue bienvenida a casa. Esas palabras a día de hoy siguen haciendo muchísimo eco en mí porque entendió que es que he llegado para lo que fui creada. El segundo sacramento fue la confirmación, obviamente maravilloso el rito completo, pero sí tengo un muy buen recuerdo del momento de la imposición de las manos. Yo creo que jamás he sentido tanto al Espíritu Santo, ese fuego, o sea, esos segundos fueron inexplicables. Es que no sabría cómo definirlo porque quien lo ha vivido y ha sentido así como a Dios, pues sabe a lo que me refiero. Y por último fue la comunión, obviamente para lo que tanto había estado esperando y llorando. Y me acuerdo, yo fui la primera en salir como del banco y caí de rodillas. O sea, caí de rodillas, comulgué y yo estaba ahí muy feliz. O sea, con el Señor conmigo, ¿verdad? O sea, ese día fue maravilloso. Y nada, a día de hoy sigo entregándole mi vida a Cristo, sigo amándolo con todo mi ser y pues camino a la santidad. Así como última reflexión quiero sacar que es que no perdéis la fe por nadie, nadie se esperaba mi conversión, era una niña alejadísima de la iglesia, súper en contra. El Señor llega a sitios donde nosotros no alcanzamos a imaginar. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy sobre el bautismo del Señor. Obviamente sobre el bautismo, nuestro bautismo, el cielo, la vida eterna, ser hijos de Dios. O sea, todo esto son muchas cosas a través de algo tan sencillo como un poquito de agua bendita, claro, ¿no? Así que bueno, hoy nos despedimos por una semana de la Iglesia de San Mateo y de todos vosotros. Y bueno, no sin antes agradecer todo el apoyo que habéis dado a la campaña de Apadrina una Cena, en el que un año más hemos podido apadrinar a las familias de Cáritas de un montón de parroquias. Han sido cerca de 170 familias y ha sido tan generosa que hemos podido echarle una mano a los 5 conventos del centro de Jerez, a las monjitas, y a 2 comedores sociales que dan de comer a la gente que está en la calle, ¿no? Aquí en esta ciudad. Así que todo gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Sabéis que estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas partes. Dios está en todas partes, nosotros casi. Así que nos vemos a golpe de clic o si no, esperemos a que 7 Televisión nos haga encontrarnos la semana que viene. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.